Estos rituales fueron prohibidos hace siglos, pero aún siguen vivos. Introducción: el mundo que aún respira en la sombra. Hay lugares donde el tiempo no avanza, donde las palabras se susurran en lenguas muertas, donde los huesos no yacen en paz, sino que esperan. Hay prácticas que fueron enterradas, censuradas, olvidadas a la fuerza, pero no murieron. Hoy en Génesis Oculta, no hablaremos de teorías ni suposiciones. Hablaremos de rituales reales, antiguos, prohibidos, y lo más inquietante, rituales que todavía, en pleno siglo XXI, siguen practicándose en rincones ocultos del mundo. No con disfraces, no como juegos, sino como legado vivo, como actos que cruzan los límites entre la tradición, la locura y lo inhumano. Porque aunque creas que vivimos en una era moderna, hay aldeas que todavía ofrecen sangre. Hay cuevas que aún resuenan con cantos antiguos. Y hay sociedades enteras que se reúnen en la sombra, lejos de la mirada de la razón. Este vídeo no busca demonizar, tampoco justificar, solo mostrar, para que sepas lo que pasa cuando la oscuridad no desaparece, solo se esconde. Capítulo 1. ¿Qué son los rituales prohibidos? Los rituales prohibidos no siempre comenzaron siéndolo. En muchas culturas, estos actos eran la base de su espiritualidad, su medicina, su justicia. Pero al llegar nuevas religiones, gobiernos o imperios, muchos de estos rituales fueron considerados blasfemos, satánicos, herejías o simplemente demasiado peligrosos. El sacrificio humano, por ejemplo, no era visto como malvado por los pueblos que lo practicaban. Era un acto sagrado, una ofrenda que mantenía el equilibrio del mundo. Pero al llegar nuevas doctrinas, fue perseguido, ocultado, y en muchos casos, se mantuvo vivo solo en la clandestinidad. Hoy los rituales prohibidos pueden incluir desde prácticas chamánicas con plantas psicoactivas, hasta danzas de trance, mutilaciones rituales, pactos con entidades, o incluso recreaciones de sacrificios simbólicos. Algunos buscan conexión con lo divino, otros, con el poder, y otros, simplemente, mantener una tradición que se niega a morir. Pero, ¿por qué algunos rituales generan tanto miedo? Porque tocan lo más profundo del ser humano, la muerte, el dolor, el éxtasis, la transformación. Y en una sociedad que lo racionaliza todo, estos actos siguen siendo una amenaza. Capítulo 2. Rituales europeos olvidados, pero no del todo. En la Europa medieval y pagana, existieron cientos de rituales que hoy serían considerados perturbadores, pero que en su momento eran parte esencial del ciclo de la vida. El Wicker Man celta, una figura gigante hecha de ramas, en cuyo interior se colocaban animales, y según algunas fuentes, incluso humanos. Luego, se quemaba como ofrenda a los dioses. Aunque hay debate sobre la veracidad de estos relatos, lo cierto es que el fuego y el sacrificio eran parte vital de los rituales celtas. Danzas de la peste. Durante la peste negra, surgieron rituales colectivos de danza frenética, conocidos como coreomanía. La gente bailaba sin parar durante días, como si poseída. Algunos murieron por agotamiento. ¿Ritual de purificación? ¿Delirio colectivo? ¿Magia? Aún se discute. Ritos de brujería en los bosques, no hablamos de cuentos. En zonas de Alemania, Francia o Inglaterra, se han documentado reuniones nocturnas donde se invocaban entidades, se ofrecían animales y se pactaba poder. Muchos de estos rituales siguen practicándose en secreto, bajo otras formas. Hoy, muchos europeos piensan que esos tiempos quedaron atrás. Pero las huellas siguen ahí, en símbolos, en tradiciones folclóricas, en cuentos que nadie entiende del todo, pero que todos respetan. Capítulo 3. Rituales africanos ancestrales. África, cuna de la humanidad, guarda algunos de los rituales más antiguos y enigmáticos del mundo. Aquí, la frontera entre lo espiritual y lo físico se diluye. Los rituales son parte de la vida cotidiana, pero algunos, aún hoy, siguen siendo secretos, peligrosos o prohibidos. Iniciaciones tribales. En comunidades como los Dogon, Malí, o los Yoruba, Nigeria, los jóvenes atraviesan rituales de iniciación que implican aislamiento, mutilación ritual, como la circuncisión, y estados alterados de conciencia inducidos por plantas sagradas.
Estos rituales marcan la muerte simbólica del niño y el nacimiento del adulto. Vudú auténtico, lejos del vudú caricaturizado de Hollywood. En países como Benín o Togo se practica un vudú ancestral que incluye sacrificios animales, invocaciones, trances y pactos con Loa o espíritus. Aunque muchos rituales están permitidos, otros, como los sacrificios humanos, en contextos extremos, son totalmente ilegales pero aún reportados en zonas rurales. Rituales de posesión. En algunas culturas, los dioses o ancestros poseen el cuerpo del creyente. Durante ceremonias, la persona entra en trance, cambia de voz, de movimientos, y actúa como canal. Aunque en muchos casos es culturalmente aceptado, algunas formas extremas han sido prohibidas por inducir violencia, autolesiones o uso de drogas potentes. Estos rituales no han desaparecido. Solo se han adaptado. Algunos se practican bajo permiso cultural. Otros, en secreto. Pero todos, siguen vivos. Capítulo 4. Rituales ocultos en América, del chamanismo al sacrificio humano. En el continente americano, los rituales prohibidos tienen raíces profundas en las culturas precolombinas y en la resistencia espiritual contra la colonización. Sacrificios humanos aztecas y mayas. Los códices muestran escenas de corazones arrancados, sangre ofrecida a los dioses y cuerpos arrojados por las escalinatas. Aunque estas prácticas fueron abolidas por los conquistadores, hay indicios de que algunos linajes aún conservan rituales simbólicos en la clandestinidad. Chamanismo amazónico. En la selva aún se practican rituales con ayahuasca, yagé o datura. Aunque muchos son legítimos y espirituales, existen también falsos chamanes que manipulan estos rituales para control mental, explotación sexual o abuso físico. Algunos rituales prohíben la presencia de extranjeros, pues se considera que no están preparados para lo que ocurre. Brujería caribeña. En Haití, Cuba y República Dominicana, el sincretismo entre religiones africanas y católicas dio origen a rituales como el palo mayombe o la santería, que incluyen sacrificios, invocaciones, entierros mágicos. Algunos de estos rituales están perseguidos legalmente, pero siguen practicándose en barrios enteros bajo protección comunitaria. En América, el ritual prohibido no es leyenda, es supervivencia cultural. Es identidad. Es poder ancestral. Capítulo 5. Rituales de Asia que aún sobreviven. Asia, con su vasta diversidad espiritual, también guarda secretos. Algunos rituales han sido prohibidos por gobiernos modernos. Otros, simplemente ocultados para evitar el escándalo internacional. Pero muchos, aún laten en templos, montañas y bosques. Rituales Agori. India. Los Agori son ascetas que desafían todo tabú hindú. Meditan en cementerios, comen carne humana, de cadáveres no reclamados, beben de cráneos y practican rituales de trascendencia en medio de la muerte. Son temidos y venerados. El gobierno ha intentado regularlos, pero muchos siguen practicando en secreto. Automutilación religiosa. En festividades como el Thaipusam, Malasia, India, los devotos se atraviesan el cuerpo con agujas, cuchillas o ganchos en procesiones de trance. Aunque autorizadas en ciertos contextos, muchas veces son prohibidas por razones de salud, pero los fieles las realizan igual, por fe. Suicidios rituales. Japón. Aunque ya no se practican de forma oficial, el seppuku, suicidio ritual samurái, aún tiene imitadores modernos. Cada cierto tiempo, surgen casos de personas que se quitan la vida de forma ceremonial como acto de honor. Algunos foros en la red oscura incluso promueven estas prácticas. Rituales con fuego y exorcismos en templos tibetanos o chinos, muchas veces ocultos al turismo. Estos rituales implican purificaciones intensas, quemas de objetos sagrados, baños de humo, o exorcismos donde se grita, se baila violentamente y se enfrenta al espíritu. Asia es un continente donde lo antiguo nunca muere. Solo cambia de forma. Capítulo 6. Rituales modernos disfrazados de tradición. Lo más aterrador de los rituales prohibidos no es que existan en aldeas remotas o culturas olvidadas, sino que sigan ocurriendo entre nosotros. En ciudades modernas. En fiestas populares. En eventos masivos donde nadie sospecha nada, excepto quienes participan del secreto. En esta última parte del vídeo,
vamos a mostrar cómo el pasado sigue respirando en el presente. Ritual. Tras ritual, escondidos a plena vista. Bodas simbólicas con los muertos, China rural y otros lugares de Asia. En algunas zonas rurales de China, cuando una persona joven muere soltera, su familia puede organizar un matrimonio fantasma para unirla simbólicamente con otro fallecido. La ceremonia incluye ataúdes, banquetes y rituales para unir a las almas en el más allá. Aunque prohibidas desde hace décadas, estas prácticas aún ocurren en zonas rurales. En 2016, la policía china arrestó a una red criminal que robaba cuerpos femeninos para venderlos a familias que buscaban novias fantasma. Juegos virales que nacen como retos, pero ocultan símbolos. En redes sociales han surgido juegos supuestamente inocentes, invocar a Charlie, jugar a las 3 de la madrugada o rituales como el del ascensor que prometen contactar otros mundos. Aunque parecen bromas, muchos de estos retos se basan en prácticas reales de invocación de espíritus, viajes astrales o símbolos ocultistas. Investigaciones han demostrado que algunos adolescentes terminan en estados disociativos, sufren terrores nocturnos o desarrollan trastornos psicológicos. Fiestas populares con orígenes rituales oscuros. Muchas celebraciones que hoy vemos como coloridas o familiares, nacen de rituales de sangre y miedo. El carnaval, por ejemplo, tiene raíces en los bacanales romanos, fiestas de exceso, máscaras y caos donde se invocaban fuerzas primigenias. En España, la Patum de Berga tiene elementos simbólicos de lucha entre bien y mal, fuego purificador y máscaras demoníacas. El Día de los Muertos en México, aunque hoy es una expresión cultural, tiene vínculos con antiguos rituales aztecas de comunicación con los muertos. Y si algunas de estas fiestas aún retienen fragmentos de rituales antiguos, activados sin que lo sepamos. Ritualización en sectas modernas y coaching espiritual. Muchas sectas actuales utilizan rituales disfrazados de dinámicas de grupo. Reuniones nocturnas. Bailes hipnóticos, ayunos extremos, aislamiento sensorial, repeticiones de frases, todo diseñado para inducir estados alterados de conciencia. Algunos retiros espirituales en Sudamérica y Europa, por ejemplo, han sido denunciados por aplicar rituales chamánicos descontextualizados que llevan a participantes a sufrir brotes psicóticos o experiencias traumáticas sin contención real. Lo peligroso no es el ritual, sino usarlo como manipulación. Internet y rituales digitales. Finalmente, el mundo digital también ha creado sus propios rituales. Cadenas, vídeos malditos, foros ocultos donde se comparte información ritual, pactos simbólicos hechos a través de chats. En la dark web existen comunidades que aseguran realizar rituales coordinados en horarios exactos para abrir portales o hacer sacrificios simbólicos. Algunos incluso graban sus actos, mezclando el morbo con la supuesta espiritualidad. Y lo peor, nadie puede verificar si son ficción o realidad, porque la frontera entre ambas ya no existe. Conclusión: cuando lo prohibido no muere, solo cambia de rostro. Hemos recorrido el mundo. Desde cuevas en Europa hasta selvas del Amazonas. Desde chamanes africanos hasta monjes japoneses. Desde sacrificios humanos hasta pactos digitales. Lo que une a todos estos rituales no es su estética, ni su localización, es su persistencia. Lo prohibido, cuando nace del miedo, la creencia o el dolor, no muere. Se transforma. Cambian las máscaras. Cambian los idiomas. Cambian los objetos usados. Pero la esencia se mantiene. El intento de dominar lo invisible. De romper las reglas del mundo físico. De tocar lo que no debería tocarse. Quizás estos rituales no buscan el mal. Quizás sí. Lo cierto es que siguen vivos. Y si has llegado hasta aquí, ahora tú también sabes que la oscuridad no es un cuento del pasado. Solo cambió de disfraz. Esto fue Génesis Oculta. Suscríbete, si aún no lo has hecho. Porque apenas estamos comenzando a levantar el velo.